Hola, soy la maestra Alma, continuando con estas videocápsulas para explicar los cálculos estequiométricos que llamamos parte A. Y en esta ocasión vamos a ver cómo calcular de una cantidad de gramos o moles o átomos o moléculas contenidas en una cantidad de sustancia. Aquí tenemos un ejemplo que nos pregunta ¿cuántas moléculas están presentes en 15 gramos de ácido sulfúrico? Si nosotros tuviéramos una masa de 15 gramos de ácido sulfúrico, ¿qué cantidad de moléculas habría presentes ahí? Como ya hicimos el cálculo en un video anterior, el peso molecular para el ácido sulfúrico es de 98 gramos sobre mol. Y voy a retomar también explicado en un video anterior la secuencia que debemos hacer para obtener moléculas, moles o gramos de sustancia. En este caso tenemos 15 gramos, es decir, tenemos gramos de sustancia y queremos conocer cuántas moléculas hay. No podemos llegar directamente de gramos a moléculas, tenemos que pasar primero a mol, es decir, tenemos que saber primero en esta cantidad de sustancia, que son 15 gramos, cuántos moles hay. Y una vez que sepamos cuántos moles hay en esta cantidad, pues ahora sí ya podemos pasar a calcular las moléculas, que es lo que nos pide en este caso el ejemplo. Entonces, para esto nos dice que para saber el número de moles hay que dividir los gramos entre su masa molecular. Por lo tanto, el número de moles de ácido sulfúrico va a ser igual a la cantidad de sustancia, que son 15 gramos, dividido entre su masa molecular, que es de 98 gramos sobre mol. El mol quedaría en esta parte si lo vemos como análisis de unidades. Por lo tanto, tendríamos moles de ácido sulfúrico, tendríamos que el número de moles de ácido sulfúrico va a ser igual a la división de 15 gramos entre su masa molar, que es de 98. Por lo tanto, tendríamos 0.153, aquí lo redondearíamos a 1, mol. Una vez que llegamos de gramos de sustancia a moles, para saber el número de moléculas de ácido sulfúrico, habría que multiplicar por la constante de Avogadro. Entonces habría que multiplicar estos 0.1531 mol por la constante de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23. En este caso serían moléculas sobre mol. De esta manera vamos a eliminar los moles y nos va a quedar la cantidad de moléculas. Entonces, las moléculas de ácido sulfúrico van a ser a multiplicar la cantidad que ya habíamos obtenido por 6.023 elevado a la 23, y eso nos da un total de 9.218 por 10 elevado a la 22 moléculas, que en este caso son las moléculas de ácido sulfúrico presentes en estos 15 gramos. Si se fijan, teníamos 15 gramos, lo pasamos a mol y en esos mol encontramos la cantidad de moléculas y de esa manera se puede hacer el cálculo. O también se puede hacer más directamente si lo hacemos todo seguido como un análisis de dimensiones, y enseguida les voy a explicar cómo hacerlo. Bien, si lo quisiéramos hacer como una sola operación para términos más prácticos, tendríamos que partir de la cantidad de sustancia que tenemos, que son 15 gramos de ácido sulfúrico,
y vamos poniendo nuestras barras para hacer el análisis, donde primero necesitamos el peso molecular del elemento. Dice que va dividido, por lo tanto va aquí abajo. Serían 98 gramos de ácido sulfúrico, equivalentes a 1 mol de ácido sulfúrico, que es lo que nos indica el peso molecular. Hasta aquí lo único que habríamos hecho es dividirlo. Ahora, para saber la cantidad de moléculas, dice que se multiplica por la constante de Avogadro. Entonces aquí ya nada más hay que multiplicar por 6.023 por 10 a la 23. Estas serían moléculas por mol y sería por del mismo compuesto. Y de esta manera nosotros tendríamos que eliminamos los gramos, los moles y quedan las moléculas. Y aquí la operación sería multiplicar todo lo que está aquí arriba y dividirlo entre todo lo que tenemos o la cantidad que tenemos aquí abajo. Entonces, la cantidad de arriba nos da 15 por 6.023 por 10 a la 23, que serían 9.0345 por 10 elevado a la 24, y esto quedaría dividido entre todo lo que tenemos abajo, que son 98. El resultado final sería entre 98, 9.218 por 10 a la 22, y las unidades serían moléculas. Obviamente son moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, esa es una de la forma en la que podemos hacer el cálculo en forma consecutiva, si es que se nos facilita hacer este tipo de cálculos, o lo podemos hacer como explicamos anteriormente, el cálculo por separado, y vamos a llegar al mismo resultado. Vamos a ver un nuevo ejemplo. En este caso nos pide cuánto pesan 9.25 por 10 a la 23 moléculas de azúcar. Esta es la molécula de azúcar. Y también en un video anterior habíamos calculado su peso molecular o su masa molar, que es de 180 gramos sobre mol. Y aquí tengo otra vez la imagen con la secuencia para poder hacerlo ya sea en forma consecutiva o por separado. En este caso lo voy a ir haciendo por separado. Entonces, primero que nada tenemos ahora moléculas. Tenemos 9.25 por 10 a la 23 moléculas. Ahora, para poder pasar, tengo que encontrar primero el número de mol que hay o que representan estas moléculas. Si para pasar de moles a moléculas multiplico por la constante de Avogadro, para hacer el proceso inverso de moléculas a moles, tengo que dividir entre el número de Avogadro, que serían 6.023 por 10 elevado a la 23 moléculas por mol. Y de esa forma voy a tener que los moles contenidos en esta cantidad de moléculas va a ser dividir los 9.25 por 10 a la 23 entre los 6.023 por 10 a la 23. Y eso nos va a dar un valor de 1.535 mol de esta sustancia, C6H12O6. Ahora ya pasamos de moléculas a moles. Ahora vamos a ver, porque nos pide cuánto pesan, entonces necesitamos cuántos gramos. Y para encontrar los gramos tenemos que multiplicar por su peso molecular o masa molar. Entonces los gramos de C6H12O6
van a ser igual a los moles que tenemos, que son 1.535 mol, y lo vamos a multiplicar por su masa molecular, que es de 180 gramos por mol. Por lo tanto, el resultado nos queda en gramos y es igual a 276.44 gramos de esta sustancia. Así que la respuesta es que 9.25 por 10 a la 23 moléculas de azúcar pesan 276.44 gramos. Y en otros videos haremos otros ejemplos para el cálculo de gramos, moles, átomos y moléculas. Muchas gracias por su atención.